Vamos a dar inicio a las actividades del día de hoy con el quinto módulo correspondiente al manejo de las enfermedades inflamatorias oculares, y la primera plática nos la va a dar el doctor José Antonio Unzueta Medina con el tema esteroides, por qué vía, cuánto tiempo y cómo evito los efectos adversos. Muy buenos días. Vamos a hablar un poquito sobre generalidades sobre el manejo de las uveitis. Y bueno, ¿qué necesitamos saber antes de iniciar un manejo, ya sea con esteroides o otro tipo de inmunosupresores? Bueno, para evitar riesgo de complicaciones oculares, si el paciente ya llegó con nosotros diagnosticado o previamente manejado, ¿cuál fue el manejo previo que tuvo este paciente? Si tiene un diagnóstico definitivo, si tuvo alguna complicación desde que empezó la enfermedad inflamatoria, qué curso tiene, si es un curso agudo o un curso crónico, si existe una relación con alguna enfermedad sistémica y también si la enfermedad es unilateral o bilateral, porque obviamente si es bilateral vamos a ser un poco más agresivos. También hay que considerar algunas situaciones, si el paciente es diabético, hipertenso, si tiene si tiene insuficiencia renal, hepatopatías, osteoporosis, algún tipo de inmunosupresión, ya sea por medicamentos o por alguna otra enfermedad, y si el paciente presenta algunas alergias. Los objetivos del tratamiento pues, básicamente es prevenir las complicaciones que pongan en peligro la visión, obviamente aliviar las molestias del paciente y, si es posible, tratar la causa subyacente, si la conocemos, que nos esté causando la inflamación ocular. Dentro de los fármacos principales que utilizamos son los midriáticos y cicloplégicos, los AINES, corticosteroides, inmunosupresores no esteroideos y agentes biológicos. Y bueno, hay que saber que los pacientes que tienen alguna uveitis por causa infecciosa, sí podemos utilizar esteroides, previamente instalar la terapia antimicrobiana, antibacterial o antiparasitaria entre 48 y 72 horas antes de iniciar el tratamiento con esteroides. Bueno, dentro de los midriáticos y cicloplégicos nos van a servir tanto como auxiliares diagnósticos, sobre todo la prueba de fenilefrina, que usamos la fenilefrina al 10% para diagnosticar si tenemos dudas de si es una escleritis o una epiescleritis. Se le instila una gota de fenilefrina al 10%, nos esperamos más o menos entre 5 y 10 minutos. Si la hiperemia corrige o se aclara el ojo, se pone blanco, bueno, ahí estamos ante una epiescleritis. Si la hiperemia no se quita, bueno, ya diagnosticamos, obviamente con todas las características clínicas, una escleritis. Y los usamos principalmente en inflamación del segmento anterior y los utilizamos por 3 motivos. Para aliviar las molestias al romper el espasmo del cuerpo ciliar, disminuye mucho la fotofobia, prevenir las sinequias posteriores y en caso de que existan, pues fragmentarlas o romper las sinequias. No usamos atropina, como ayer mencionó la doctora Carmen Lizana. Lo que queremos es que se mueva la pupila, estar moviendo la pupila precisamente para que no se nos esté pegando a la cristaloides anterior. Si usamos atropina, vamos a tener una midriasis o una midriasis media, pero la pupila no se va a mover, entonces vamos a tener sinequias en midriasis media. Y lo que queremos es no tener sinequias. Y bueno, lo que más usamos, no con tanta frecuencia como midriático, la fenilefrina. Hay que vigilar en estos pacientes la tensión arterial porque algunos pueden sufrir hipertensión. Entre los cicloplégicos que utilizamos también está el ciclopentolato, pero sabemos que este requiere una receta especial que no es de venta libre y hay que estar vigilando el uso. Y lo que más utilizamos son las combinaciones de tropicamida y fenilefrina. En esta combinación la fenilefrina viene a una concentración más baja y obviamente el efecto cicloplégico es menor de la tropicamida. Y la frecuencia que vamos a usar, la combinación va a ser dependiendo de las molestias del paciente y del grado de inflamación. Otros antiinflamatorios que utilizamos son los AINES, que van a actuar a inhibir la ciclooxigenasa para la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos, a diferencia de los esteroides que van a actuar
sobre la fosfolipasa A para inhibir toda la cadena, tanto de prostaglandinas, tromboxanos como leucotrienos. Y donde principalmente los utilizamos es en epiescleritis y escleritis, tópicos y por vía oral, pero en escleritis necrotizante o asociadas a otras enfermedades preferimos usar los esteroides, ¿sí? Porque necesitamos una mayor antiinflamación. En uveitis anterior, por vía oral, puede disminuir el riesgo de activaciones, pero como vía tópica para uveitis anteriores no nos sirve de ninguna utilidad y no son útiles en el manejo del edema macular quístico secundario a uveitis. Ahora sí, ya adentrándonos más al tema, los esteroides son la primera droga antiinflamatoria usada para las enfermedades inflamatorias oculares. Los podemos usar de manera local y sistémica, y los efectos de manera local, bueno, van a disminuir la extravasación vascular, disminuyendo el edema tisular, inhiben la liberación de citocinas proinflamatorias y disminuyen la reacción de hipersensibilidad retardada. Las acciones sistémicas inhiben la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos, inhiben la liberación de interleucina 1, que como sabemos es un proinflamatorio muy importante, también interfiere con la función de los macrófagos, disminuye la secreción de interleucina 2, que esta nos va a perpetuar la respuesta inmune. También inhibe otras citocinas proinflamatorias, estabiliza las membranas lisosomales y también mantiene el tono muscular inhibiendo la óxido nítrico sintetasa. Esta es una tabla de equivalencias más del poder antiinflamatorio. Tenemos, digamos, como el cortisol como una potencia antiinflamatoria de 1, hasta la betametasona y dexametasona, que tienen una potencia antiinflamatoria mayor. ¿Cuándo no usarlos? O, bueno, si el paciente tiene una inflamación ocular, tenemos que desinflamarlo. No es una contraindicación absoluta, obviamente, siempre estar vigilando, ya sea con el cardiólogo, el internista o el endocrinólogo, el estado sistémico del paciente. Si el paciente tiene osteoporosis, principalmente en pacientes femeninos posmenopáusicas, siempre hay que añadir calcio, y si el paciente se encuentra ante una uveitis infecciosa, bueno, instaurar primero el tratamiento antiinfeccioso y después el tratamiento con esteroides. También hay que ver si el paciente es hiperreactor a esteroides o si el paciente tiene una infección ocular y están así una contraindicación absoluta en una queratitis epitelial herpética. Los esteroides de vía tópica son los que más utilizamos, sobre todo para inflamaciones del segmento anterior. El que más utilizamos es el acetato de prednisolona por la mayor penetración que tiene ante el fosfato de prednisolona. También podemos utilizar la dexametasona y la fluorometolona, pero sabemos que la dexametasona, aunque es más potente, corremos el riesgo de que altera más la presión intraocular. La fluorometolona la dejamos principalmente como inflamaciones de la superficie ocular, que es un excelente antiinflamatorio de la superficie, pero no sirve mucho para inflamación intraocular. Para inflamación intraocular de la cámara anterior, principalmente el acetato de prednisolona. Como ustedes saben, las complicaciones más frecuentes es la hipertensión ocular, la infección subyacente y la formación de cataratas. Y cada cuándo vamos a instilar las gotas, bueno, va a depender del grado de inflamación. Si tenemos una inflamación muy importante de 3-4 cruces, lo que hacemos entre las primeras 24-48 horas, le llamamos una dosis de impregnación. Podemos utilizar el acetato de prednisolona los primeros 5 minutos de cada hora. Es decir, si el paciente empieza a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana, 9:1, 9:2, 9:3, 9:4, a las 10, 10:1, 10:2, 10:3, 10:4. Y así las primeras 24-48 horas va a bajar mucho la inflamación y después ya podemos instilarlo una gota cada hora, ya dependiendo de cómo va la evolución del paciente, ir reduciendo la dosis. Obviamente siempre estar vigilando la presión intraocular. De forma periocular, los utilizamos sobre todo en uveitis intermedias en niños o en uveitis posteriores severas y en edema macular quístico. También en ocasiones los utilizamos cuando el esteroide tópico no nos sirve o no nos está ayudando mucho a desinflamar el segmento anterior. Los utilizamos principalmente de forma subtenoneana o transeptal en dosis el que más utilizamos es el acetato y fosfato de betametasona, que este es un esteroide de depósito. Lo utilizamos
cada 3 semanas, que es más o menos la vida media, y empezamos con 3 dosis. Ponemos una dosis, esperamos 3 semanas, otra dosis, 3 semanas, y la última dosis, y ya evaluamos la respuesta antiinflamatoria. Y obviamente esto no se debe de utilizar en uveitis infecciosas, en escleritis o en pacientes que tienen hiperreacción a los esteroides. Y aquí, por la vía de administración, bueno, hay que procurar, tenemos que hablar muy bien con el paciente para evitar que se vaya a mover porque podemos correr el riesgo de una perforación del globo ocular. La vía intravítrea principalmente la utilizamos en edema macular quístico y utilizamos libres de conservadores como la triamcinolona. Actualmente existe el implante intravítreo de dexametasona, aunque aquí el costo del implante pues, es muy elevado y no todos los pacientes tienen acceso a él. Y aquí corremos el riesgo de la hipertensión ocular severa. Más o menos en los esteroides intravítreos, aproximadamente el 40% de los pacientes corren el riesgo de desarrollar hipertensión ocular severa y obviamente aumenta todavía el riesgo de la catarata. Y también por la vía de administración pues corremos el riesgo de desprendimiento de retina y hemorragia vítrea. La vía sistémica, esto lo vamos a utilizar en uveitis asociadas a enfermedades sistémicas. A una dosis de vía oral, lo que más utilizamos es la prednisona de 1 a 1.5 miligramos por kilo día. En adultos, en niños utilizamos el Deflazacort o el Calcort, igual a la misma dosis. ¿Por qué utilizamos este medicamento en niños? Porque hemos visto que tiene menos efectos adversos en este grupo de pacientes. Y la vía intravenosa, lo que más utilizamos es la metilprednisolona a 1 gramo por día, dividido en 3 dosis y no más de 3 días. Obviamente cuando usamos el esteroide sistémico hay que bajarlo las primeras 2 semanas de 10 en 10 miligramos cada 2 semanas, más o menos a llegar a 20 miligramos al día. Después de 20 miligramos al día que esté tomando el paciente, lo bajamos de 5 en 5 cada semana o cada 2 semanas, dependiendo de la reacción antiinflamatoria que tengamos. Y el chiste es bajar una dosis de mantenimiento no mayor a 10 miligramos por día y no tardar más de reducir la dosis, no tardar más de 2 meses para evitar los efectos secundarios de los esteroides. Y bueno, ¿qué nos va a causar los esteroides? Los efectos adversos, bueno, interfiere con el metabolismo de líquidos y electrolitos. Esto nos va a causar retención de líquidos. Dentro de los efectos adversos musculoesqueléticos, bueno, la más temida es la necrosis aséptica de la cabeza del fémur. Tenemos efectos gastrointestinales, como úlcera péptica. También si vamos a dar un tratamiento crónico con esteroides, debemos de dar protección gastrointestinal, ya sea con inhibidores de bomba de protones o bloqueadores H2. Como ustedes saben, interviene con retarda la cicatrización. Tenemos efectos cardiovasculares, aumento de la aterosclerosis y de la presión arterial por la retención de líquidos. Entre los efectos neurológicos podemos tener convulsiones, cefalea, insomnio. Hay una psicosis por esteroides. Y bueno, lo que más vemos es el síndrome de Cushing. También en niños con supresión del crecimiento, obviamente esto con dosis mayores de 2 miligramos por kilo al día, que de preferencia en niños 1 miligramo por kilo día. Como ya saben ustedes, los efectos oftalmológicos, la formación de catarata y glaucoma, estarán contraindicados en la coriopatía serosa central. Y obviamente tenemos que estar vigilando si el paciente tuvo el antecedente de una queratitis herpética o si el paciente tiene una queratitis epitelial, obviamente contraindicar el uso. Bueno, y otros aumento del peso y corremos el riesgo de tromboembolia. Y bueno, en el seguimiento de los pacientes que están tomando esteroides, en adultos, bueno, vigilar la glicemia, la tensión arterial. En mujeres, principalmente posmenopáusicas, bueno, una densitometría ósea de control, el peso, el problema de cicatrización y bueno, estar vigilando infecciones y los efectos en niños, bueno, ver el retraso o detención del crecimiento. Ya les dije, no usar más de 2 miligramos por kilo por día o más de 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Y las vacunas, usando los esteroides, se pueden
en niños sí pueden recibir vacunas con virus vivos atenuados, siempre y cuando la dosis también sea menor de 2 miligramos por kilo al día. Y bueno, ese es más o menos un aspecto general sobre el tratamiento de las uveitis. Ahora el doctor Garza nos va a hablar sobre otro tipo de inmunosupresores no esteroideos, también cuáles podemos usar, cuánto tiempo y también cómo evitar los efectos adversos. Muchas gracias.